Ministerio de Educación. Muy buenas tardes. Soy Nora Díaz Dueñas, directora de la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada, DAGED, del Ministerio de Educación. Les expreso un cordial saludo de bienvenida a esta videoconferencia que estamos desarrollando por primera vez a nivel de nuestra dirección, y que el tema es muy importante porque es muy requerido por todas las regiones del Perú que necesitan fortalecer sus capacidades en los temas de los procesos administrativos disciplinarios. Y también nuestro público oyente son los asesores, los secretarios técnicos y abogados de las comisiones de procesos administrativos disciplinarios. Generalmente, cuando se tratan estos temas de dar asistencia técnica a los procesos administrativos disciplinarios, se trata el tema de los docentes, ¿no? Y particularmente el tema de los administrativos muy pocas veces se desarrolla. Entonces, nosotros estamos cubriendo esta necesidad que tienen los especialistas a nivel nacional en las reglas UGELES de poder tener la información técnica, la normativa y los procedimientos que se deben llevar a cabo para que estas comisiones desarrollen su trabajo de manera eficiente, de manera técnica, respetando la norma, y que las decisiones finales que adopten como comisiones que sean las más oportunas y las más pegadas a la verdad, ¿no? En este intento de iniciar este proyecto de socializar las normas jurídicas de las comisiones de procesos administrativos, nosotros vamos a continuar con estos temas, sobre todo atendiendo la demanda de los especialistas de las UGELES y de las DRE, que es el principal objetivo de las funciones que desempeña la dirección que está a mi cargo, ¿no? Que es la DAGED. Así que un saludo cordial a todos ustedes. Háganles llegar también nuestro saludo a los directores de UGEL, a los directores regionales de las regiones mencionadas, y esperamos que esta videoconferencia sea de mucha utilidad, tanto en la primera parte, que es la parte teórica, normativa, y en la segunda parte, que es la más rica, que es la formulación de las preguntas e interrogantes para la absolución de las mismas, ¿no? Entonces, a continuación vamos a hacer una breve pausa para darle pase a la doctora Elba de Jesús Arista Takuri, que ella también va a tener el siguiente tema que se va a desarrollar en esta videoconferencia. Muchísimas gracias. Muy buenos días, asesores de las direcciones regionales, Lima Metropolitana, así como los secretarios técnicos y abogados de las comisiones de procesos administrativos disciplinarios. Mi nombre es Elba de Jesús Arista Takuri y en esta oportunidad voy a hacer la presentación de los PPTs para que luego continúe el doctor Justo Víctor Inga Aranda. Bien. Bien, señores, vamos a empezar con la base normativa. Tenemos que tener en cuenta que en esta socialización de los PPTs vamos a hablar un poco de la 357, Ley de Servicio Civil, así como el texto único ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, así como el Decreto Supremo la 040 del 2014, Reglamento General de la Ley de Servicio Civil y Ley Marco del Empleo Público. De igual manera, tenemos que tener en cuenta la resolución de Presidencia Ejecutiva, la número 101 del 2015 de Servir, en la que menciona el régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la ley número 357, Ley de Servicio Civil. De igual modo, tenemos la ley 29988, donde se establecen las medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas. Finalmente, el decreto legislativo la 1367, en la que se amplían los alcances de los decretos legislativos la 1243 y la 1295. Bien, ante todo tenemos que tener en cuenta los principios de la potestad sancionadora.
Los principios de la potestad sancionadora tenemos, por ejemplo, el principio de la legalidad. Tenemos que ver aquí que solo por norma de rango de ley les da la potestad sancionadora para que pueda establecer el Estado aplicando las normas administrativas. Asimismo, tenemos el debido procedimiento, en la cual se debe respetar y esclarecer las garantías institucionales del ciudadano, así como también los hechos deben estar esclarecidos. Y finalmente tenemos aquí la separación de la fase instructiva como de la fase sancionadora. El principio de la razonabilidad, aquí tenemos que tener en cuenta de que la autoridad competente debe velar por el cumplimiento de las normas, en este caso, si el servidor público se encuentra luego de la calificación de la comisión de procesos sancionados a efectos de que se cumpla dicha sanción. La tipicidad debe estar acorde con la falta. La falta incurrida debe estar tipificada tácitamente de acuerdo a lo que se ha incurrido en el momento de los hechos. La irretroactividad viene a ser el momento que han incurrido los hechos para poder estipular o ver la norma aplicada en el momento de ahí. Concurso de infracciones, tenemos también de que la falta administrativa, en este caso, tenemos que ver ahí el agrave de una de las faltas, puede ser la negligencia, incumplimiento de normas, tenemos que ver la gravedad de la falta para poder tipificarla como tal. Continuación de infracciones, en este caso de la continuación de infracciones tenemos que esperar los 30 días hábiles a efecto de que todavía el servidor administrativo que se encuentre sancionado debe de culminar y también debería de comunicarse o en todo caso de estar seguro de que la sanción impuesta haya sido cumplida a efectos de poder continuar con la otra sanción. Causalidad. Tenemos la presunción de licitud. La administración siempre debe de tener la presunción de que el administrado tenga la veracidad en cuanto a las pruebas presentadas o a los hechos suscitados. Culpabilidad. Y en esto de la culpabilidad tenemos que, para nosotros, como Comisión de Procesos Administrativos, ustedes, previa calificación del informe, tienen que ver si realmente la persona a la que ustedes están investigando es culpable o no para tipificar la falta que corresponda. El último principio del no bis in idem, tenemos que identificar el sujeto, los hechos y el fundamento para poder esclarecer si realmente aquí se está suscitando el no bis in idem. Un ejemplo, podríamos decir, si se encuentra en la Comisión de Procesos Administrativos el caso de un servidor A en el Poder Judicial, el proceso administrativo disciplinario no podrá inhibirse del caso argumentando que se debe determinar en la vía judicial para poder iniciar un proceso administrativo. Todos estos principios podemos verlo en el artículo 246 del texto único ordenado de la ley 27444. Tipos de responsabilidad. El tipo de responsabilidad administrativa tenemos cuando el servidor administrativo contraviene el ordenamiento jurídico. Quiere decir que aquí vamos a establecer las faltas de carácter disciplinario como servidor. En lo civil tenemos cuando el servidor administrativo en sí ocasiona un daño económico al Estado. En este caso, de ser así, podríamos identificar que es por dolo o culpa para que pueda resarcirse el daño a la entidad. En caso de penal tenemos cuando el servidor administrativo, dentro del ejercicio de sus funciones por un acto u omisivo, tipificado como delito o falta previstas en el Código Penal. Aquí podemos tener un ejemplo de una tesorera a nivel de la UGEL, por ejemplo, de que haya hecho pagos indebidos a los trabajadores. Ahí podríamos ver que si hay una falta administrativa como servidora pública por negligencia e incumplimiento de las normas establecidas, que debe de estar contemplado con el reglamento del Decreto Supremo la 040/2014. Asimismo, también tenemos aquí, en este caso que les estoy poniendo, en lo civil, porque hay un daño que ha ocasionado al Estado, la cual debe resarcirse
con lo que identifique la Comisión de Procesos Administrativos. Finalmente tenemos también aquí el acto punible, que viene a ser lo penal, porque estaríamos hablando sobre un acto u omisión tipificado como delito o falta previstos en uno de los presupuestos que se establece en el Código Penal. ¿Qué es el procedimiento administrativo disciplinario? La potestad disciplinaria de la administración pública se refiere a la atribución que le da el Estado, que tiene el Estado, para ver el comportamiento de los funcionarios y servidores civiles. Es así que ellos tienen que preservar, organizar y velar por los principios, reglas y conductas que establece el ordenamiento jurídico. Cuando nosotros hablamos sobre el procedimiento sancionador, nos referimos a la atribución que tiene la autoridad administrativa de imponer sanciones siguiendo un procedimiento cuya validez debe darse teniendo en cuenta la Constitución Política del Estado. En realidad, sobre la relación aquí entre la potestad administrativa disciplinaria y la potestad sancionadora, podemos decir que existe una estrecha relación entre ambos, a efectos de que se encuentran amparadas en el texto único ordenado, el 27444, que está bajo el Decreto Supremo, la número 006 del 2017. Los alcances administrativos podemos tener en cuenta el Decreto Legislativo la 276, el Decreto Legislativo la 1057, que viene a ser los CAS, el Decreto Legislativo 728 que tenemos en algunos casos, y los auxiliares de educación. Anteriormente estaban considerados en la ley de profesorado, pero con la ley de la reforma magisterial, eso ya no sucede así, porque de ahí, con el séptimo dispositivo de la misma ley y el reglamento, se ha sacado el Decreto Supremo, la número 008-2014, en la cual te dice de que están contemplados los auxiliares de educación como administrativos. ¿Cuáles son las faltas de carácter disciplinario? ¿En dónde lo podemos encontrar? En el artículo 85 de la Ley de Servicio Civil. Una de ellas es el incumplimiento de las normas establecidas, ¿no?, que tiene la presente ley y su reglamento. El reglamento está amparado en el Decreto Supremo la 004. Esto lo podemos ver en el artículo 98. Tiene que tener concordancia con lo que está en este artículo 85. En cuanto a la reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores relacionadas con sus labores, tenemos que ver en sí los hechos suscitados, el momento, en qué lugar, para poder ver si realmente se ha producido esta conducta negativa a efectos de poder tipificar la falta administrativa. Tenemos el incurrir en actos de violencia, agravio de disciplina o faltamiento de palabra en agravio superior del personal jerárquico y de los compañeros de labor, tal como lo pueden ustedes evidenciar, observar en la imagen que se está poniendo. Tenemos la negligencia en el desempeño de las funciones. Allí, como lo señala en el dibujo, también hay un claro ejemplo que su jefe inmediato le está indicando alguna tarea adicional inherentes a sus funciones. Sin embargo, el personal que está trabajando está haciendo otras cosas ajenas a sus funciones. Tenemos la utilización o disposición de los bienes de la entidad pública en beneficio propio o de terceros. De repente, en la administración pública le asignan un teléfono y hace llamadas que no tienen nada que ver con las funciones que le establece la entidad. Tenemos la concurrencia al estado de embriaguez. Aquí tendríamos que nosotros ver el acta que se puede levantar en la institución educativa a efectos de poder establecer si realmente la persona se encuentra en ese estado, así como los testimonios, fotos, etc. Todo esto a fin de que se pueda dar realmente un debido procedimiento al ciudadano. Tenemos el abuso de autoridad, más conocido como el abuso de poder, y también el abuso que tiene más allá de sus funciones,
para poder hacer lo que mejor le plazca, o en todo caso para poder abusar de las funciones de la otra persona que está sujetas a su cargo. El causar deliberadamente daños materiales en los locales, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de propiedad de la entidad o en posesión de esta. Podemos decir acá, por ejemplo, también el ocasionar daños en cuanto a la documentación, de repente sin querer están realizando algún informe y de casualidad se les cayó una taza de café. Para poder reconstruir ese expediente, imagínense, ¿no? Tendrían que solicitar al administrado que vuelva a solicitarlo, la copia, porque de lo contrario no va a poder terminar con el informe. Eso u otro ejemplo que pueda darse, ¿no? El caso que más suscitado en instituciones educativas y OGELES también podríamos dar el ejemplo de las ausencias injustificadas. Tenemos que tener mucho cuidado al momento de evidenciar o tipificar esto, porque tiene que estar tal cual te dice la norma. La norma te dice ausencias injustificadas por más de 3 días consecutivos o más de 5 días no consecutivos. O sea que si se establece y dice o más de 15 días no consecutivos, si establecemos que está en 7 días no estaría alcanzando en esta norma. Y si ha incurrido en ausencia injustificada por 2 días consecutivos, tampoco estaría aquí. Tendríamos que ver a cuál se ajusta y cómo podríamos aplicar. De no ajustarse como ausencia injustificada, podríamos darle el incumplimiento de las normas establecidas o la negligencia de funciones. Ahí tendríamos que ver qué falta se podría adecuar de acuerdo a la conducta del servidor que se encuentra. Y 15 días no consecutivos en un periodo de 180 días calendarios. Ahí tenemos la imagen donde el servidor público no ha ido a laborar. Luego tenemos el hostigamiento sexual cometido por quien ejerce autoridad sobre el servidor civil. Esto puede darse del jefe inmediato o en todo caso viceversa, del trabajador al jefe. Entonces ahí tenemos también en la imagen una figura en lo que se puede observar cómo se daría esta conducta negativa del servidor sobre el hostigamiento sexual. Realizar actividades de proselitismo político durante la jornada de trabajo, discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o condición económica. Incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo. Esto podría darse también en uno de los casos que le estuve comentando anteriormente, cuando se presente la denuncia o queja, esto por ausencias injustificadas, y ustedes pueden, si se dan cuenta que no es la falta para poder tipificar este ítem del artículo, puede estar contemplado como incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo. Tendríamos que ver la falta a cuál se acoge, pero la falta tiene que estar de la mano tipificado del artículo. No podemos poner un artículo que no da a la falta que está incurriendo el servidor público. La afectación del principio de mérito en el acceso y la progresión en el servicio civil. Actuar o influir en otros servidores para obtener un beneficio propio o beneficio para terceros. La doble percepción de compensación económica, salvo los casos de dietas y función docente. En la determinación de la sanción a las faltas tenemos que ver aquí el artículo 87 de la ley 357, en la que la sanción aplicable debe ser proporcional a la falta cometida. Y se determina evaluando la existencia de las condiciones siguientes. Aquí tenemos que ver A, te dice grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por el Estado. Y el otro tenemos el ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento. Tenemos que tener ahí en cuenta la falta para poder tipificar en realidad la sanción y ver la mayor gravedad de la falta para que mayor sea también tipificada la falta.
El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta, entendiendo que cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad y más especializadas sus funciones, en relación con las faltas, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente. Las circunstancias en que se comete la infracción y la concurrencia de varias faltas. Aquí un servidor público puede tener varias faltas a la vez. Puede no solamente haber incurrido en faltamiento de palabras, también puede haber incurrido en negligencia de funciones, incumplimiento de normas, inclusive en ausencia injustificada. Tenemos que ver cuál es la falta de mayor gravedad para aplicarle la sanción correspondiente al momento de resolver la sanción. La continuación de la sanción a las faltas. Tenemos la participación de uno o más servidores en la comisión de la falta o faltas. La reincidencia en la comisión de la falta. Y tenemos que ver si la persona reincide en la misma conducta negativa o si no también podríamos ver no solamente es el mismo hecho, puede ser otro hecho, pero ya el servidor sigue incurriendo en faltas de carácter administrativo. La continuidad en la comisión de la falta y el beneficio ilícitamente obtenido de ser el caso. La continuidad en la comisión de la falta podríamos decir si es la misma falta que se le ha sancionado. Un ejemplo, si al servidor público lo hemos sancionado por negligencia de funciones, sigue cometiendo lo mismo, entonces ahí también tendríamos que ver la gravedad de la falta a fin de tipificar la sanción y poner lo que le corresponde. En esto también sugiero de que ustedes como comisión de proceso tienen la facultad de ampliar la investigación y la competencia para realizar la investigación y pedir información a los que les compete. Así como también en la misma entidad pedir el informe escalafonario, etcétera, a fin de que también el informe de que ustedes estén realizando tenga mayor sustento y no nos afecte el debido procedimiento. ¿Quiénes son las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario? Ahí tenemos, son 4 los que van a intervenir en el procedimiento. Tenemos al jefe inmediato del presunto infractor, el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, el titular de la entidad, el tribunal del servicio civil. Las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario en la primera instancia, los que ven ustedes como UGELes, tenemos la sanción disciplinaria, la amonestación escrita, suspensión y destitución. Dentro del órgano instructor tenemos al jefe inmediato en la amonestación. En la suspensión tenemos al jefe inmediato del presunto infractor y en la destitución tenemos al jefe de recursos humanos o quien haga su vez. En el órgano sancionador tenemos al jefe inmediato en la amonestación, a la suspensión jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. En la destitución tenemos al titular de la entidad. Así como la oficialización de la sanción, también el titular de la entidad. Sin embargo, en la suspensión y en la amonestación tenemos al jefe de recursos humanos o quien haga su vez. Acá en las autoridades de procedimiento administrativo tenemos en segunda instancia, de acuerdo a los recursos impugnatorios que presenten, a los tipos de amonestación y autoridad competente. Los tipos de sanción tenemos amonestación, suspensión, destitución. En la amonestación, como autoridad competente, tenemos al jefe de recursos humanos. En cambio, en la suspensión y destitución tenemos al Tribunal de Servicio Civil. Antes lo veía las UGELes, pero ahora ya no. Ahora se eleva al Tribunal de Servicio Civil a efectos de que ellos determinen el recurso impugnatorio, si procede o no procede, si fundado o no. Las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario para funcionarios tenemos para los jefes de área. Aquí se va a establecer una comisión ad hoc para poder ver en dos maneras, el gobierno nacional, el gobierno regional y local. En el gobierno nacional tenemos el órgano instructor y el órgano sancionador. En el órgano instructor tenemos a la comisión ad hoc que está conformado por 2 funcionarios de rango equivalente, así como el jefe de la Oficina de Recursos Humanos. En el órgano sancionador tenemos al titular de la entidad.
En los gobiernos locales, regionales, tenemos al órgano instructor, el jefe inmediato, y en el órgano sancionador, a la comisión ad hoc, que lo conforman 2 miembros elegidos entre directivos de la entidad de rango inmediato inferior y la Oficina de Recursos Humanos. ¿Qué es la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario? El secretario técnico es designado por la autoridad máxima, en este caso viene a ser el director del UGEL. En adición a sus funciones, o específicamente para dicho propósito, el secretario técnico puede ser un servidor civil, que no forme parte de recursos humanos, sin embargo, en el ejercicio de sus funciones, reporta a recursos humanos. La Secretaría Técnica puede contar con servidores civiles que van a colaborar con ellos. Claro, obviamente sí pueden apoyarles, pero ahí habría que establecer si realmente ellos tienen una carga procesal laboral para poder apoyarles. Debiendo también ver la complejidad de los procedimientos, cantidad de órganos desconcentrados, entre otros criterios. Las funciones de la Secretaría Técnica son el de recibir las denuncias verbales o por escrito. Aquí el hecho de que le llamen por teléfono para presentar una denuncia por algún hecho que ha suscitado en una institución educativa no significa que ustedes no van a atender ese hecho, porque la norma te dice escrito o verbal. O sea, aquí no podemos esperar o contestarle, señora, tiene que presentar lo que usted me está diciendo por escrito. O sea, eso no pueden contestarle. Se tiene que atender también la denuncia verbal. Tramitar las denuncias y brindar respuestas al denunciante en un plazo no mayor de 30 días hábiles. Sin embargo, no se está cumpliendo este tema. No se está dando las respuestas debido dentro del plazo establecido. Ahí también no solamente hay una responsabilidad para el que está denunciando, sino para los que van a ver el caso, como son ustedes, miembros de la Comisión de Procesos Administrativos. Tramitar los informes de control. Efectuar la precalificación en función de los hechos expuestos en la denuncia y las investigaciones realizadas. Aquí tenemos que tener en cuenta los requisitos que te establece la Ley de Procedimiento Administrativo General. Te dice cómo debe ir un escrito, qué debe contener, pero eso no hay razón también para que invaliden el escrito y no le den respuesta a ello. Suscribir los requerimientos de información. Emitir el informe correspondiente que contiene los resultados de la precalificación. Aquí me refiero que también cuando nosotros vamos a emitir el informe en los miembros de la comisión, hay una sesión ordinaria y extraordinaria. Debe haber una agenda de por medio a fin de poder calificar y ponerse de acuerdo para la apertura o sanción correspondiente que amerite el caso. En este caso, el acuerdo que se dé en la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios debe respetarse. No debe ser contrario cuando se emite una resolución. Un ejemplo, si un servidor X, cuando sesionan y en el acta se dice que se debe sancionar por 3 meses, sin embargo en la resolución sale por 1 mes. Debe tener relación y coherencia, eso no procede así. Ahí también estaríamos hablando de una responsabilidad administrativa como funcionarios que son ustedes. Apoyar a las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario durante todo el procedimiento, documentar la actividad probatoria, elaborar el proyecto de resolución o acto expreso de inicio del procedimiento administrativo disciplinario y, de ser el caso, proponer la medida cautelar que resulte aplicable, entre otros. Anteriormente aquí se le daba el informe, le mandaba a la secretaria de la Comisión de Procesos y le decía, tal cual está el informe, por favor encárgate de hacer el proyecto de resolución. No, aquí ya le están dando unas funciones, netamente, ¿no es cierto?, que deben hacer la Secretaría Técnica. Entonces, bajo el criterio del informe y las recomendaciones que dan, se debe proyectar la resolución para que se pueda firmar y se le pueda notificar al instaurado, procesado y o investigado. Tenemos también, de ser el caso, proponer la medida cautelar que resulte aplicable, entre otros. En este caso podríamos ver si
en el caso de hostigamiento sexual, ¿no es cierto?, o maltrato psicológico a una menor, ahí sí, de acuerdo al criterio, el director de la institución educativa eleva al UGEL y se pone a disposición del docente o la persona que se encuentre en la etapa de investigación hasta que se culmine. Ahí podríamos salvaguardar el interés superior del niño a efecto de que se encuentre en buen recaudo. Por eso es que ahí se podría adoptar la proposición de la medida cautelar que resulta aplicable de acuerdo a los hechos que están ahí. Administrar y custodiar los expedientes administrativos del procedimiento administrativo disciplinario. En este caso, ustedes también tienen que velar por el expediente, por todo lo actuado, no solamente el expediente, el momento que ingresa la denuncia y todo lo recaudado hasta el informe oral para poder realmente terminar un informe y poder ver si se resuelve por la absolución o la sanción al servidor investigado. Iniciar de oficio las investigaciones correspondientes ante la presunta comisión de una falta. Aquí no debemos esperar de que la otra parte se acerque al UGEL para que ustedes puedan avanzar con el expediente o dar procedimiento a la apertura, o recién lo van a ver. Ustedes de oficio tienen la competencia de las investigaciones correspondientes ante la presunta comisión de una falta. Declarar no al lugar a trámite una denuncia. También tienen la competencia ustedes de ver esto, pero para ello tienen que ver si realmente en la denuncia hay una serie de requisitos, cómo debe ir presentado en la UGEL. Esto se encuentra en el artículo 114 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Tenemos en esta parte de la etapa de precalificación, investigación previa, no forma parte del procedimiento administrativo disciplinario. Sin embargo, después de ello viene la notificación de la resolución o acto de inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Aquí podemos ver el procedimiento administrativo disciplinario que se encuentra separado en dos fases, la instructiva y la sancionadora. Estas fases no pueden durar más de un año calendario porque estaríamos ahí dándose la figura de la prescripción que les va a explicar el doctor Justo Víctor Inga Aranda. Muy bien, eso ha sido hasta aquí con lo que corresponde a mi parte. Le doy pase al doctor, volvemos en breves segundos. Buenas tardes, amigos. Mi nombre es Víctor Inga Aranda, soy el coordinador técnico de la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada. Y en esta ocasión me corresponde compartir con ustedes la continuación de la exposición sobre los procesos administrativos disciplinarios, para lo cual vamos a empezar señalando. Bien. Vamos a hablar la parte del proceso administrativo disciplinario propiamente dicho, o sea, su desarrollo del proceso administrativo disciplinario. Porque toda la parte inicial de las fases del proceso, ya lo ha explicado la doctora Elba de Jesús Aristatacuri, que también es una especialista de la dirección. La exposición que ha hecho ha sido bastante elocuente y creo que les ha despejado muchas dudas. Yo continuaré despejando algunas dudas más. Bien, tenemos la etapa de precalificación o lo que se llama investigación previa. Esta etapa está a cargo de la Secretaría Técnica, pero esta todavía no es el inicio del proceso administrativo propiamente dicho, sino es una etapa de precalificación en la que va a llevar a cabo una investigación con la finalidad de encontrar los indicios de veracidad sobre la comisión de alguna falta disciplinaria. Para ello, la Secretaría Técnica va a apreciar los documentos que obran o que sustentan la denuncia. Si, por ejemplo, lo encontrara que está incompleta, le requerirá al denunciante subsanar la omisión. Y en el caso de que no se cumpla con tal requerimiento dentro del plazo perentorio, que son 2 días, procederá a declarar no al lugar la denuncia formulada. En este caso, se devuelve. Pero si fuera lo contrario, entonces se realiza toda la investigación que corresponda a efectos de que la Secretaría Técnica, culminando la investigación previa, emite un informe de precalificación sobre los hechos suscitados.
Luego, tomando en cuenta el resultado obtenido de la investigación, la Secretaría Técnica puede optar por remitir la denuncia al órgano instructor, recomendando el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, o en caso contrario, recomendando el archivo de la denuncia, pero obviamente luego de todo el análisis de las investigaciones realizadas. Luego de ello, entonces entramos a la primera fase, que es la fase instructiva, que es el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Se va a iniciar con la notificación al servidor o ex servidor de la resolución que contenga la decisión de iniciar el procedimiento disciplinario, que es lo que ha elaborado la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica no significa que termina sus funciones con hacer la elaboración del informe preliminar, sino que va a continuar su trabajo dentro de la fase instructiva, porque ahí también tiene que desarrollar todo el trabajo que corresponde. Acá no estamos hablando, pues, como ven ustedes, de una comisión de procesos administrativos disciplinarios, que es la que existe, por ejemplo, en el caso de docentes, comisión permanente. En el caso de administrativos no existe comisión, sino hay fase instructiva o fase sancionadora. Como ya lo explicó la doctora Elba, tiene pues las autoridades que son las responsables de llevar a cabo el proceso administrativo disciplinario. El artículo 107 del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil establece que la resolución que da inicio al proceso administrativo debe contener, entre otros aspectos, lo siguiente: la identificación del servidor civil, la imputación de la falta, la norma jurídica presuntamente vulnerada, la medida cautelar en el caso que corresponda, como lo ha mencionado la doctora Elba, que puede haber casos, por ejemplo, de maltrato físico, psicológico contra un menor, efectuado por un servidor administrativo, llámese, por ejemplo, un trabajador de servicios, el oficinista, o el auxiliar de laboratorio, o el auxiliar de biblioteca. Entonces, estamos hablando de personal administrativo que podría caer en una de estas denuncias, como por ejemplo, como repito, maltrato físico o psicológico, en cuyo caso se debe optar la medida cautelar de la separación preventiva de la persona, mientras dure el proceso. Luego tenemos que en la resolución debe aparecer la sanción que correspondería por la falta imputada. Acá también es importante señalar, como también lo ha expresado la doctora Elba, es que en la etapa de la precalificación podría ser que el órgano, la Secretaría Técnica, esté recomendando una sanción mayor. Por ejemplo, una suspensión de 12 meses. Pero en el desarrollo de la investigación, cuando llega al órgano instructor y al órgano sancionador, se puede llegar a la conclusión que, de acuerdo a los descargos, a los informes orales que haya desarrollado el procesado, la falta puede ser que se considere menor de lo que ha propuesto el secretario técnico. El plazo para presentar los descargos, cuando ya ha sido notificado. Los derechos y las obligaciones del servidor civil que está en trámite su proceso disciplinario. Los antecedentes y documentos que dieron origen al inicio del proceso. La autoridad competente para recibir los descargos y el plazo para poder absolverlas. Luego vemos acá, pues entonces, ¿en qué consiste la fase instructiva del proceso administrativo disciplinario? Esta fase consiste pues en el desarrollo de todas las acciones conducentes a la determinación de la responsabilidad administrativa disciplinaria del servidor civil denunciado. Está a cargo del órgano instructor y se inicia con la notificación de la resolución que determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Esa es la función principal del órgano instructor. Una vez que ha sido debidamente notificado, el servidor puede solicitar la absolución, puede solicitar la prórroga para absolver los cargos. Por cuanto una vez notificado, esta persona tiene derecho por un plazo de 5 días para absolver los cargos. Pero si el tiempo no le alcanza para poder absolver los cargos, entonces podría solicitar la prórroga de plazo para absolver los cargos. En este caso, el órgano instructor tiene 2 días hábiles para poder aceptar la prórroga solicitada por el denunciado. Si en el plazo de 2 días no absuelve la autorización el órgano instructor, entonces significa que se da por aceptado la prórroga del plazo adicional por 5 días más. En este caso esta persona tiene 10 días hábiles, sin contar sábados, domingos y feriados, para poder absolver su periodo de cargos.
vencido el plazo y el denunciado no presenta los descargos, el proceso entonces en este caso queda listo para ser resuelto por el órgano instructor, de acuerdo a todos los documentos que cuente en ese momento. Entonces acá luego decimos que el órgano instructor procede pues entonces con el análisis y las indagaciones necesarias para esclarecer la existencia de la responsabilidad administrativa disciplinaria. Para ello tiene un plazo de 15 días. Esta fase va a culminar con la emisión de la notificación del informe al procesado, el cual el órgano instructor se pronuncia sobre la existencia o no de la falta imputada al servidor. Y a la vez en ella va a recomendar al órgano sancionador la imposición de la sanción que corresponda o en todo caso la absolución. El servidor procesado, pues en el uso de su derecho de defensa, podrá acceder pues, a los antecedentes del informe elaborado por la Secretaría Técnica, para que con estos dos instrumentos él pueda elaborar su pliego de descargos para ir refutando la imputación en su contra. Y entonces pueda estar en condiciones de que, una vez tenido la información del expediente, poder solicitar copias de las piezas que crea necesarios. O si desea todo el expediente, también lo puede pedir que se le alcance copia de todo el expediente. Para lo cual, lo único que le queda es cumplir con el pago correspondiente por las copias. Eso se le llama tasa, para poder tener el expediente. Pero lo recomendable es que solamente solicite las piezas que considere importantes para hacer su descargo. Y ese descargo lo va a hacer ante el órgano instructor. Y para eso, como repito, tiene 5 días hábiles, probables a los otros 5 días. En caso del servidor, por ejemplo, no presente sus descargos en el plazo referido, no se podrá argumentar de que no se pudo realizar su defensa. O sea, el investigado o el denunciado no podrá decir que no está ejerciendo el derecho de defensa porque no ha presentado en el plazo conferido los descargos correspondientes y lo pretende hacer ya vencidos los 10 días de plazo que son útiles. Que eso en la práctica vienen a ser algo así como 15 días que tiene la persona para poder absolver sus cargos. Pero si pese a ese plazo no absuelve, obviamente el proceso tiene que continuar, porque el proceso administrativo disciplinario tiene plazos perentorios. Ahora, es también libertad del procesado de poder absolver o no absolver los cargos. Si desea, lo absuelve. Si no desea, no lo absuelve, pese al tiempo que se le haya dado. Pero la no absolución de los pliegos de cargos no significa que se debe detener el proceso disciplinario. Todo lo contrario, se tienen que hacer las investigaciones, las indagaciones, todo lo que esté al alcance del órgano instructor para poder llegar a determinar realmente la responsabilidad en la que pueda estar inmerso el denunciado. Ahora no es como en otras épocas en las cuales se decía, si yo te formulo un pliego de cargos y te digo, entre otras cosas, por ejemplo, diga cómo es verdad que, otras, diga cómo es verdad que, y así sucesivamente. Y si no se absuelve ese pliego de cargos, entonces todas las preguntas que le hice lo voy a considerar como positivos. Eso ya no existe. Ahora, hasta el silencio es admitido, pero eso no significa de que estoy aceptando o se tiene que dar por válido todos los cargos que se le están imputando, sino que se debe hacer la investigación correspondiente hasta encontrar la verdad material. Una vez vencidos los plazos, entonces sin la presentación de los cargos, el expediente queda listo para ser resuelto, sin que la referida situación pueda justificar el retraso en la tramitación del procedimiento administrativo disciplinario. Luego, tenemos que ver que el órgano instructor va a emitir un informe. Este informe debe contener, entre otras cosas, los antecedentes del proceso administrativo, que significa el detalle de todos los antecedentes que dieron origen al procedimiento administrativo. O sea, contar con las diligencias realizadas por el órgano instructor, evidenciarse si el proceso se inicia como resultado de indagaciones de oficio o es a mérito de una denuncia formulada por un tercero. Debe también el informe contener la identificación de la falta imputada, así como la norma presuntamente vulnerada. El órgano instructor debe realizar un análisis para identificar de manera adecuada la falta imputada.
pues una incorrecta tipificación podría contravenir el debido procedimiento y derivar en la nulidad posterior. De igual manera, la no identificación adecuada de la norma presuntamente vulnerada podría también originar la nulidad. En tanto, no podría darse inicio a un procedimiento administrativo, porque existe contravenciones en la tipificación de la falta y la norma presuntamente vulnerada. Entonces, acá lo que se tiene que ver es que la denuncia que existe, están ahí mismo en la denuncia tipificando la falta, pero esa tipificación de la falta puede ser que tenga algún error, no está debidamente definido, de acuerdo al artículo 85 de la Ley del Servicio Civil. Para eso está el órgano instructor, para adecuar la denuncia a cuál es la tipificación que específicamente corresponde y que está expresamente señalada en el artículo 85 de la Ley de Servicio Civil. Entonces, eso se tiene que superar, porque si eso no se supera, entonces obviamente no se puede avanzar. Bien, otro aspecto que se tiene que tener en cuenta son los hechos que determinan la comisión de la falta. El órgano instructor debe consignar de manera detallada y en orden cronológico los hechos que, según considere, determinarían la comisión de la falta. Efectivamente. El informe debe centrarse exclusivamente en los hechos que pudieran estar relacionados a la comisión de la falta administrativa disciplinaria, evitando describir situaciones que no tienen que ver directamente con ella. Esto significa que la denuncia contiene una serie de hechos y de acuerdo a esos hechos es que se va a hacer la investigación correspondiente, utilizando todos los medios que estén a su disposición, a través de manifestaciones, testimonios, audios, videos, fotos, etcétera, todo lo que tenga a la mano. Pero de pronto puede el órgano instructor conocer algún tipo de relación de algún hecho que se pueda relacionar con la denuncia, pero que ese hecho que se supone no está señalado en la denuncia, en ese caso no podemos involucrar un hecho que no esté dentro de la denuncia para poder resolver o determinar la comisión de la falta, porque eso sería actuar por acción, o sea, por algo que no está denunciado. Tenemos que actuar solamente, específicamente en relación a la denuncia formulada, o sea, a los hechos que figuran en la denuncia presentada. El pronunciamiento sobre la comisión de la falta por parte del servidor. El informe del órgano instructor se sustenta en la recomendación, o sea, luego del análisis de las investigaciones y de todas las pruebas que ha tenido al alcance, va a recomendar la sanción que se deba de imponer, o en todo caso, el archivamiento, si es que no existe ninguna razón que justifique la denuncia. Pero todo eso tiene que ser debidamente sustentada y motivada. Luego tenemos que la recomendación de la sanción es como consecuencia de las diligencias que le han permitido deslindar la existencia de responsabilidad, y de acuerdo a eso va a recomendar qué tipo de sanción se debe aplicar, o bien de suspensión o bien de destitución. Y que la sanción, por ejemplo, de suspensión tiene un mínimo hasta un máximo. El mínimo es de un día, el máximo es de 365 días. Entonces, de acuerdo a lo que ha calificado los criterios de la comisión de la falta, que están señalados en el artículo 87 de la Ley de Servicio Civil, ahí tienen ustedes 9 criterios por los cuales se puede determinar la calificación de la gravedad de la falta. Y de acuerdo a eso es que se va a determinar cuál es la sanción que se debe aplicar, hablando, por ejemplo, de la suspensión. Por otra parte, como resultado de la instrucción, se puede llegar a concluir que no existe responsabilidad administrativa disciplinaria, en cuyo caso va a recomendar el archivamiento del procedimiento administrativo. Pero esto obviamente tiene que también estar debidamente sustentado y probado a través de los medios que ha tenido al alcance. Finalmente debe proyectarse la resolución. El órgano instructor proyectará la resolución debidamente motivada y en la cual va a ser dirigido al órgano sancionador, por la cual va a indicar la imposición de la sanción o, en todo caso, el archivamiento. Tenemos nosotros acá, como ustedes van a apreciar, un resumen a través de una lámina donde se habla de la fase instructiva, el inicio, y por la cual se corre traslado al servidor procesado por 3 días para que éste pueda solicitar
o absolver el pliego de cargos. Y este a su vez pueda solicitar la ampliación de la prórroga por unos 5 días más del descargo. Y luego, con los descargos ya presentados, el órgano instructor tiene 15 días para que pueda emitir su informe de investigación que ha realizado respecto a la denuncia interpuesta. Luego, terminado la fase instructiva, pasamos a la fase sancionadora del proceso administrativo. El órgano sancionador comprende desde la recepción del informe del órgano instructor hasta la emisión de la comunicación que determina la imposición de la sanción o la declaración de no al lugar disponiendo el archivo del procedimiento. Una vez que el órgano sancionador recibe el informe del órgano instructor, comunica tal hecho al servidor o ex servidor en un plazo de 2 días hábiles, con la finalidad de que éste pueda, de considerar lo necesario, ejercer su defensa a través del informe oral, o sea, el uso de la palabra, la cual debe ser solicitado al órgano sancionador. O sea, el procesado va a hacer una petición escrita pidiendo al órgano sancionador el uso de la palabra para poder hacer su informe oral. La solicitud de informe oral debe ser presentada dentro de los 5 días hábiles desde que fue notificado del informe del órgano instructor. El órgano sancionador atenderá el pedido del informe oral, fijando el lugar, la fecha y la hora en la cual se llevará a cabo el informe oral. Es un derecho de defensa el de la solicitud de los descargos a las imputaciones, pero a su vez también es un derecho de defensa el solicitar el uso de la palabra para hacer el informe oral, antes de que se emita la resolución del término del procedimiento administrativo disciplinario por el órgano sancionador. Este informe oral puede ser personal, o sea, la misma persona procesada puede hacer el uso de la palabra o puede hacerlo a través de su abogado, como él considere. El informe oral se realiza ante el órgano sancionador. Este informe oral va a posibilitar entrar en contacto con el servidor o el servidor procesado, no solo para escucharlo, sino también para poder formular preguntas que se tengan a bien plantear por el órgano sancionador, con el objeto de poder esclarecer los hechos en materia de la denuncia. Se sugiere o se recomienda que el informe oral esté ceñido estrictamente a hechos que no están contemplados en los antecedentes, en la denuncia del proceso disciplinario ya iniciado. Porque si en el informe oral la persona que va a exponer va a decir lo mismo que dice en la denuncia, lo mismo que dice en sus descargos, o lo mismo que dice en los instrumentos que oran en el expediente, entonces no tiene sentido hacer el uso de la palabra a través de un informe oral. Este es más bien para aprovechar el momento y la oportunidad para poder decir algo que no está señalado en ninguna parte del expediente. Con toda la información disponible al órgano sancionador, le corresponde ahora emitir entonces la resolución pronunciándose respecto de la comisión de la infracción imputada al servidor, para lo cual tiene 10 días hábiles siguientes para poder emitir su informe. Este plazo de 10 días puede ser prorrogado por otros 10 días adicionales, para lo cual deberá sustentar la razón por la cual está solicitando la prórroga por 10 días más. Básicamente debido a la complejidad o al número de personas que están involucradas en el proceso disciplinario o a la acumulación de denuncias, en fin. Entonces, tiene que haber alguna razón que justifique la prórroga de los 10 días adicionales. Con la resolución del órgano sancionador que determina la existencia o no de la responsabilidad administrativa disciplinaria, se pone fin a la primera instancia del proceso disciplinario. La resolución debe encontrarse debidamente motivada y debe ser notificada al servidor civil dentro de los 5 días hábiles siguientes de haber sido emitida la resolución. Con la resolución del órgano sancionador que se pronuncia sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad, se pone fin, como repito, a la instancia. Este acto administrativo debe estar debidamente motivada y ser notificada al servidor, conforme ya lo hemos mencionado. Pero también hay que tener en cuenta, si la resolución determina la inexistencia de responsabilidad administrativa disciplinaria, en este caso el servidor también deberá disponerse su reincorporación al servicio civil, al ejercicio de sus funciones por las cuales venía desempeñando.
En caso si hubiera aplicado alguna medida provisional, también se debe levantar la medida provisional, básicamente la medida cautelar que haya sido de separación preventiva o de retiro, mientras dure el proceso. La sanción se oficializa al servidor o el servidor a través de la resolución correspondiente. Para los casos de amonestación escrita, porque lo que es amonestación verbal lo hace el jefe inmediato. Ahí no se necesita emitir resolución. En cambio, la amonestación escrita, la cual es atendida por el jefe inmediato, quien actúa como órgano instructor y órgano sancionador. Y una vez decidida la sanción, debe comunicar al jefe de recursos humanos o al que haga sus veces para que dicha sanción sea puesta en conocimiento del servidor civil procesado. Tratándose de los casos de suspensión y destitución, corresponde al mismo órgano sancionador oficializar la sanción o emitir el acto de la sanción. Debe tenerse en cuenta que la sanción de suspensión y destitución debe estar contenida en un acto resolutivo, no pudiendo emitirse otro tipo de actos, vale decir, a través de un oficio, de un informe. Eso no tiene que ser un acto resolutivo que va a disponer la sanción de suspensión o de destitución. La resolución que da por culminado el procedimiento administrativo en la primera instancia debe contener al menos, entre otros aspectos, la referencia a la falta incurrida, la cual incluye la descripción de los hechos y las normas vulneradas, expresando con toda precisión su responsabilidad respecto de la falta que ha cometido, la sanción que se le está imponiendo, el plazo para impugnar y la autoridad que resuelve el recurso de apelación. Estos dos últimos criterios que estamos señalando, en la práctica eso casi no se utiliza, porque eso no se indica, lo hemos observado en las resoluciones. Pero sí, la Ley de Procedimientos Administrativos, que está aprobada por el texto único ordenado del Decreto Supremo 006 del 2017 de Justicia, señala que en las resoluciones se debe de decir cuánto es el plazo que tiene para impugnar si no está de acuerdo con la resolución de la sanción. Y que puede ser reconsideración o que puede ser de apelación. Y le explica inclusive en qué caso sería reconsideración y por qué caso sería apelación. Y también le debe de decir qué autoridad es el que va a resolver su recurso de apelación, que en este caso es el Tribunal de Servicio Civil. Acá también tenemos un cuadro donde esquemáticamente señalamos las fases de la fase sancionadora, todo el procedimiento, desde que se recibe el informe y el órgano sancionador de la notificación que hace al procesado, el derecho de la solicitud del informe oral, el informe oral propiamente dicho, y luego la sanción o no sanción de parte del órgano sancionador, y luego finalmente la notificación al servidor para que, de no estar de acuerdo, acuda a los recursos impugnativos. Pero también es importante señalar que durante el proceso administrativo disciplinario se pueden adoptar medidas como es la medida cautelar cuando se presume que se está afectando a la entidad pública o de repente a los ciudadanos, por lo cual se decide separarlo de su función y ponerlo a disposición de la oficina de personal para que éste a su vez le designe trabajos que sean asignados de acuerdo a su especialidad. E incluso lo puede exonerar de su obligación de asistir al centro de trabajo. Pero en estos casos estamos hablando de casos sumamente especiales. No es que esto es una generalidad para todo aquel proceso administrativo disciplinario que se inicie y en todos los casos se debe aplicar medidas cautelares. No es así, solamente son casos especiales, como ya se ha mencionado, por ejemplo, maltrato físico, psicológico, ¿no? Ese es uno de los mayores casos que vemos. Pero también hay otras razones. Ahora, las medidas cautelares se ejercitan durante el tiempo que dure el proceso administrativo disciplinario, siempre que ello, como repito, no perjudique el derecho de defensa del servidor civil, y tampoco se le deje de abonar su remuneración y sus demás beneficios que le pudiera corresponder. Vale decir que su estabilidad laboral, su situación remunerativa no se afecta en absoluto. Por eso se dice que las medidas cautelares no son impugnables. Excepcionalmente, cuando la falta presuntamente cometida por el servidor civil afecta a los intereses generales, la medida cautelar puede imponerse de modo previo al inicio del proceso. O sea, en la etapa de precalificación, en la etapa de instrucción o en la etapa sancionada se puede adoptar la medida cautelar.
Las medidas cautelares pueden ser modificadas o pueden ser levantadas, y esto durante el curso del proceso administrativo disciplinario. Estas medidas cautelares pueden ser a petición de parte o de oficio, en virtud de las circunstancias que sobrevienen durante el proceso disciplinario. Las medidas caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento administrativo disciplinario, en la instancia que le impuso la medida. Es decir, estamos hablando de la primera instancia. Entonces ahí se daría por concluido la medida cautelar con la resolución que se emite de la sanción o absolución. O también la medida cautelar se puede adoptar por un plazo determinado, por 1 mes, 2 meses, en fin, mientras dure el proceso disciplinario. Entonces, si ese tiene un plazo y se ha vencido, entonces ahí también caducaría la medida cautelar. Luego tenemos un tema acá referido a la situación del servidor destituido. Todo servidor destituido, por la misma razón de la resolución de destitución, acarrea la inhabilitación automática para el ejercicio de la función pública. O sea, el ejercicio de la función pública está referido pues en toda la administración pública. No es que porque yo trabajo en educación y en educación es donde me han sancionado con destitución, de pronto yo me puedo ir a trabajar a otro sector, llámese agricultura, salud, vivienda, en fin. No es posible, porque estas resoluciones de sanciones de destitución, cuando ya está consentida o decidida, se registran en el ROS, que está a cargo de servir. Entonces, por ahí se logra información de la situación de la persona que ha sido destituida. Y cada entidad pública, antes de contratar, tiene que ingresar al ROS para saber si tiene impedimentos de trabajar o no tiene impedimentos. Y ahí van a encontrar el nombre de la persona. Por eso es que esta sanción de destitución afecta automáticamente el no poder ejercer función pública en toda la administración pública, por el plazo de 5 años, que eso es lo que decide, que corresponde a una sanción de destitución. Pero también tenemos el caso de servidores civiles que son declarados responsables por un delito doloso, mediante sentencia que cause estado o ha quedado consentida o ejecutoriada, en cuyo caso, cuando se tiene una resolución judicial de esta naturaleza, la administración debe culminar la relación laboral con la entidad, o sea, debe de separarlo definitivamente de la función pública. Y obviamente ahí tenemos que ver las condiciones del delito doloso. En principio se le destituye y queda pues inhabilitado por el ejercicio de la función por 5 años. Pero dependiendo si se tratan delitos que tengan que ver, por ejemplo, contra la libertad sexual, narcotráfico, terrorismo, en este caso la inhabilitación se convierte de manera definitiva. O sea, no puede reingresar a la función pública por ninguna razón. Luego tenemos que, de acuerdo al artículo 36 de la ley 30.057, la ley de servicio civil, se señala que si la destitución fuera declarada nula por el Tribunal de Servicio Civil o por un juzgado, entonces eso significa que se otorga al servidor civil que ha sido anulada la resolución de destitución el derecho a poder solicitar el pago de una indemnización o en todo caso la reposición. Entonces en esto tenemos luego que el servidor civil que fuera repuesto debe ser en el mismo puesto u otro del mismo nivel. Y además tenemos que tener en cuenta que todo servidor repuesto se sujeta a los mismos deberes, derechos y condiciones laborables aplicables a los servidores que correspondan a su grupo. Como sabemos, esos grupos ocupacionales son pues el de auxiliar, técnico o profesional, que tiene que estar relativo pues, a la fecha en que se produce la reposición. Luego tenemos los recursos impugnativos. El servidor sancionado que no estuviera de acuerdo con la sanción impuesta podrá interponer el recurso de apelación o de reconsideración. Para ello tiene un plazo de 15 días hábiles. Y este recurso impugnativo debe resolverse también en un plazo de 30 días hábiles. Esos plazos están en relación a lo que dice la Ley de Procedimientos Administrativos. Luego, la resolución de la apelación agota la vía administrativa. La interposición de los medios impugnatorios no suspende la ejecución del acto impugnado.
vale decir que toda resolución de sanción tiene carácter ejecutorio. Se ejecuta, aún así se interpongan los recursos impugnativos que le señala la ley, o sea, reconsideración o apelación. Pero el acto administrativo se ejecuta. Los recursos de apelación se interponen cuando el impugnado se sustente en diferente interpretación de normas legales, o adjunte nuevas pruebas, o trate cuestiones de puro derecho. Estos recursos se dirigen a la misma autoridad que expidió el acto que se está impugnando, para que éste a su vez, con la nota de atención, o sea, el oficio correspondiente, lo eleve al superior jerárquico. La apelación es sin efecto suspensivo. Como repito, dice sin efecto suspensivo, quiere decir que no se suspende la ejecución del acto administrativo. Por eso es que decimos que todo acto de resolución sancionatoria tiene carácter ejecutorio. La resolución del Tribunal de Servicio Civil que resuelve el recurso de apelación agota la vía administrativa, por lo que no cabe interponer recurso alguno. O sea, entre otros, lo que antes existía, el recurso de revisión. Ahora, eso ya no existe. Contra las decisiones del tribunal corresponde interponer demanda contenciosa administrativa. O sea, si no está de acuerdo con lo que resuelve el Tribunal de Servicio Civil, se puede interponer la demanda contenciosa administrativa. Esta demanda contenciosa administrativa se hace ante el juez civil correspondiente. El juez civil correspondiente también puede declarar infundada la demanda que fuera a ser planteada. Contra esa resolución se formula el recurso de apelación, la cual será resuelto por la Corte Superior correspondiente. Pero también contra esta resolución se puede no estar de acuerdo porque se ha declarado infundada. Entonces, en ese caso corresponde interponer el recurso de casación, y el cual será visto por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Esas son las instancias. Luego tenemos la prescripción del proceso administrativo disciplinario. La prescripción existe en dos periodos: antes del inicio del proceso administrativo disciplinario o estando en desarrollo el proceso administrativo disciplinario. Antes del inicio del proceso, vemos acá de servidores activos y de ex servidores. Si se trata de servidores activos, tenemos 3 años calendarios desde que se cometió la falta. Y esta se puede reducir a 1 año calendario después de que la entidad toma conocimiento de la falta. O sea, si toma conocimiento de la falta, eso significa que solamente hay 1 año de plazo para poder declararse prescrito. Si se trata de servidor, tenemos 2 años calendarios desde que la entidad tomó conocimiento de la falta. Y durante el proceso y el desarrollo del proceso administrativo disciplinario, la prescripción está entonces desde la fecha de notificación del inicio del proceso administrativo y la resolución que impone la sanción o archivo. No debe transcurrir más de 1 año. Si transcurre más de 1 año y no se ha emitido, por ejemplo, la resolución que impone la sanción, entonces también ya cayó en la etapa de prescripción, que esta en todo caso podrá ser solicitada por el procesado. También es importante que se vea que si la complejidad del proceso administrativo amerite un mayor plazo, entonces la autoridad administrativa puede motivar debidamente las razones que justifiquen para poder atender el proceso administrativo disciplinario aún habiéndose excedido el plazo. Finalmente, es importante señalar que la prescripción puede ser a petición de parte o puede ser de oficio. El administrado, por supuesto que él solicitará la prescripción a petición de parte, pero de oficio, eso corresponde a la administración decidir la prescripción de los casos que se puedan haber ya superado los plazos correspondientes. Entonces analiza la situación de cada uno de ellos y determinará que se declare la prescripción de oficio, pero no sin dejar de señalar que se determine la responsabilidad de los que han generado que ese proceso caiga en prescripción. O sea, la responsabilidad administrativa, funcional, del funcionario que tenía a su cargo el caso, ya sea en la etapa de instrucción o de procesos de la etapa de sancionador. Entonces, de todas maneras, se tiene que determinar ese tipo de responsabilidades. Luego tenemos, para ya terminar, importante señalar que de acuerdo a la ley 29.988, ley que establece medidas extraordinarias para personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, acá esta ley está señalando que pueden existir docentes y administrativos a quienes se les puede emitir sentencia consentida o ejecutariada por los delitos, por ejemplo,
de apología de terrorismo o de terrorismo en sus diversas formas, o cualquiera de los delitos señalados de violación de la libertad sexual, o los delitos de tráfico ilícito de drogas, en cuyos casos debe acarrear la separación definitiva o de destitución, pero de manera automática, y asimismo la inhabilitación definitiva para prestar servicios a favor del Estado. En estos casos estamos haciendo referencia de que en el supuesto de que algún servidor que está en actividad sea condenado por estos tipos de delitos que hemos señalado y contenga una sentencia que esté en condición de consentida y ejecutoriada, se debe de proceder a la destitución automática o a la separación. Pero esta ley ahora ha sido ampliada con el decreto legislativo 1367, porque se trata de ley que amplía los alcances de los decretos legislativos 1243 y 1295. Como ustedes saben, en estos últimos tiempos estamos viendo muchos problemas de diversa índole respecto a la corrupción de los funcionarios y servidores públicos, como también a los delitos contra la libertad sexual y otros más delitos. Por eso es que estas normas legales están modificando algunos artículos del Código Penal, varios artículos del Código Penal. Y estos artículos referidos del Código Penal están referidos a los delitos de tráfico ilícito de drogas, concusión, cobro indebido, colusión, peculado, malversación, cohecho en todas sus formas, tráfico de influencia, financiamiento de terrorismo y transporte, traslado, ingreso o salida por el territorio nacional de dinero o títulos valores. Entonces, todos estos delitos, y que algunos de ellos hayan sido condenados y con sentencia consentida y ejecutoriada y que alcance a un docente o un administrativo, son destituidos de manera automática y son inhabilitados de forma definitiva, porque no pueden prestar servicios a favor del Estado bajo ninguna forma o modalidad. Esos son algunos aspectos sucintos que hemos podido alcanzar a cada uno de ustedes. Y ahora, bueno, entramos a la etapa de las consultas, las preguntas que crean ustedes por conveniente para atender hasta por el tiempo que nos alcance. Y en todo caso, las preguntas que no las podamos contestar en estas circunstancias serán absueltas a través de su correo, que ustedes lo indicarán en la encuesta de satisfacción que se les está solicitando que ustedes la contesten, indican su correo y ahí pues se les enviará las diapositivas de la exposición que hemos realizado la doctora Elba Arista y mi persona, y las preguntas también que estamos absorbiéndoles. En ese sentido, les agradecemos la paciencia de habernos tenido para poder escucharnos, y ahora quedamos para que ustedes formulen sus preguntas y que en unos minutos, haciendo una pequeña pausa, les estaremos contestando. Gracias. Bien, amigos, retomando la parte de la absolución de consultas. Bien. Tenemos de la DRE Cajamarca. Si el órgano instructor recomienda una sanción de 2 meses de suspensión, la pregunta es, ¿el órgano sancionado puede apartarse de la recomendación del órgano instructor y eleva la sanción a 3 meses? Efectivamente, hay que tener en cuenta que el órgano instructor atiende las denuncias, absuelve los cargos a través de los descargos que presente el procesado, mientras que el informe oral se hace a través del órgano sancionador. Entonces, a través del informe oral que se ciñe la persona que lo expone, habla de aspectos que no están contemplados o que no están señalados en la denuncia ni en los descargos. Y entonces eso puede significar que le dé mayores elementos de juicio al órgano sancionador para que pueda determinar la gravedad de la falta, para lo cual ha utilizado el artículo 87 de la Ley de Servicio Civil, que le señala hasta 9 criterios para poder determinar la gravedad de la falta. Y de acuerdo a ello, puede decir entre el mínimo y el máximo, que en este caso, por ejemplo, hablando de suspensión, correspondería recomendar para que se pueda aplicar la sanción que corresponda. De poder cambiar lo que dijo el órgano instructor o lo que dijo en el informe preliminar, sí es posible que ello pueda ocurrir. Gracias por la pregunta.
Bien, UGEL Tumbes, Dirección Regional de Tumbes. No hay más. El plazo para la prescripción del proceso disciplinario es de 1 año en el que toma conocimiento la entidad o el órgano instructor. Bueno, aquí podríamos darnos en 2 supuestos casos. 3 años desde que se cometió la falta. Aquí tendríamos que ver desde el inicio hasta la conclusión del proceso. En este caso, hay el otro supuesto de 1 año desde que se toma conocimiento. Quiere decir, antes de que se inicie el proceso. Aquí también estaríamos contestando a la siguiente pregunta, que dice, en el procedimiento administrativo disciplinario, la prescripción se cuenta desde el inicio de la instauración. También ponemos estos 2 supuestos en los que se puede configurar la prescripción. Bien. Luego tenemos acá la UGEL Jauja, pregunta. Las resoluciones que salen de la UGEL lo firma la directora, pero Servir dice que tiene que ser emitido por sus respectivos órganos. O sea, estas resoluciones no los debe firmar la directora de la UGEL. Bien. Bueno, de acuerdo a las normas referidas de la Ley de Servicio Civil y su reglamento, y también su directiva que tienen aprobada, se señala que, tratándose de amonestación, quien emite el acto, digamos, oficializa la sanción es el jefe de recursos humanos. Si se trata de suspensión, el que oficializa la sanción es también el jefe de recursos humanos. Solamente tratándose de casos de destitución, se oficializa a través del titular de la entidad mediante el acto resolutivo. Entonces, sí está en su razón, dependiendo un poco también los argumentos que señala el Tribunal de Servicio Civil para que se haya decidido de que no se está cumpliendo probablemente adecuadamente la oficialización de la sanción. ¿Ya? Entonces, con eso creo que estamos resolviendo la pregunta a los amigos de Jauja. Gracias por ella. Bien, la otra pregunta, UGEL Santa. ¿Cuánto tiempo se puede sancionar a un director que ha agredido físicamente, entre paréntesis bofetada, a una menor, teniendo en cuenta que hay pruebas suficientes? Bueno, aquí tenemos que tipificar la falta de acuerdo a la gravedad que se ha cometido, de acuerdo al artículo 48 de la norma ya establecida. Bueno, acá tenemos ahora la UGEL Antabamba. Dice, procedimentalmente es factible que los recursos de apelación se puedan enviar directamente al Tribunal de Servicio Civil o necesariamente debe emitirse vía la DRE. Bueno, tenemos que tener en cuenta la entidad que está emitiendo la resolución de la sanción. Si corresponde, por ejemplo, a una resolución de la UGEL, entonces no tiene por qué enviarse a la DRE para que ésta a su vez recién lo envíe al Tribunal de Servicio Civil, sino que la UGEL lo único que va a hacer es va a sacar los antecedentes de toda la resolución que ha dispuesto la resolución de la sanción y con el oficio de atención va a elevar al Tribunal de Servicio Civil, sin que exista ninguna opinión técnica ni legal de por medio, absolutamente nada. Si la resolución de la sanción lo ha emitido el director de la DRE, entonces corresponderá al director de la DRE elevar al Tribunal de Servicio Civil de manera directa, con la nota de atención y los antecedentes que dieron origen a la resolución impugnada. Esa sería la respuesta. Gracias por la pregunta. Bien, la otra pregunta. ¿La resolución del órgano sancionador tiene que estar visada por las diferentes áreas o solamente puede ser firmada por el titular de la entidad? Efectivamente, no es necesario que esté visada por las diferentes áreas. Basta con la firma del titular de la entidad. Bien, acá tenemos ahora de la UGEL 1. Si en la investigación de una denuncia se encuentra otra presunta nueva falta, ¿se puede aperturar la investigación de oficio? Bueno, si se tratan de denuncias que son similares a la cual se está llevando a cabo, estas se pueden acumular. Pero si se trata de una denuncia totalmente diferente o que no guarda relación con la que ya se está procesando, tendría que ser otro proceso investigatorio y lo que corresponda hacer al órgano instructor y al órgano sancionador correspondiente. ¿De acuerdo? Muchas gracias por la pregunta, UGEL 1. Del UGEL AIJA.
referente a un director quien asiste por 3 días consecutivos o discontinuos, ¿cómo se califica la falta administrativa? Se calificaría como inasistencia injustificada, que se encuentra tipificado en la ley de la reforma magisterial y su reglamento. Ahora tenemos acá una pregunta de Jauja, de Rafael Jauja. Dice, cuando se retrotrae una investigación, ¿qué tiempo tenemos para iniciar nuevamente el proceso administrativo disciplinario? Bueno, el Tribunal de Servicio Civil está emitiendo algunas resoluciones por las cuales resuelve declarar fundada la apelación contra una resolución de sanción, y al final, por algunas razones que están debidamente justificadas o explicadas dentro de los fundamentos de la resolución del Tribunal de Servicio Civil, se resuelve declarar fundada y retrotraer el proceso disciplinario al momento de la infracción, o sea, del error que cometido, que puede ser declarar nula la resolución de la sanción, sin declarar nula la resolución de la apertura del proceso, en cuyo caso el proceso se debe de continuar y se debe desarrollar de manera correspondiente. Pero para eso tiene el plazo que dice la Ley de Procedimientos Administrativos, que son 30 días útiles. Entonces, todo acto administrativo se debe resolver dentro de ese plazo que señala la Ley de Procedimientos Administrativos, que son los 30 días. Pero también el Tribunal de Servicio Civil puede declarar nula la resolución de la sanción y a su vez también nula la resolución que apertura el proceso, en cuyo caso nos quedamos solamente con la denuncia en los términos que están señalados en la denuncia. Lo que pasa es que seguramente no se cumplió con el debido proceso, entonces lo que se tiene que hacer es cumplir con el debido proceso, señalar cuáles son las normas que están consideradas en la denuncia para tipificarlas adecuadamente y no incurrir en algunos vicios. Entonces, pero a eso también significa que el proceso que se debe de continuar desde la denuncia también tiene un plazo de 30 días útiles. Ese es el plazo que señala la Ley de Procedimientos. No se necesita que se le diga cuánto plazo tiene adicional o más. Lo que nosotros observamos es que las UGELes reciben la resolución del Tribunal de Servicio Civil y lo tienen paralizado ahí por algunos meses o varios meses, sin ver la forma de cómo resolverlos o cómo atender lo que ha resuelto el Tribunal de Servicio Civil. Bien, si el director de la institución UGEL Santa, si el director de la institución educativa puede poner a disposición del UGEL cuando existe un maltrato físico por parte de un docente a un menor, ¿qué normativa se utilizaría? Bueno, en este caso, por ser docente, director, se aplicaría la ley de la reforma magisterial, la 29444, y aquí sí podría proceder la separación preventiva y se pone a disposición del UGEL. Bien. Tenemos ahora acá una consulta de la DRE Cajamarca. Dice, en caso de que el Tribunal de Servicio Civil declare retrotraer el proceso disciplinario, ¿cómo queda el servidor sancionado? Bueno, si se trata de una resolución de sanción, por ejemplo, que es, vamos a suponer, de 4 meses, entonces el Tribunal de Servicio Civil emite su resolución declarando fundado el recurso de apelación, pero esa resolución probablemente pueda hacer que se emita después de los 4 meses. O sea, ya habría cumplido la sanción. En ese caso, como la resolución era de un cese temporal, entonces se retornará a sus funciones al término de la sanción. Pero si se tratara, por ejemplo, de alguna resolución de sanción con destitución y el Tribunal de Servicio Civil declara fundado la apelación, declara nulo la resolución de la sanción y dice que se retrotraiga al momento que se ha cometido el error, en ese caso, el servidor tiene que ser repuesto en su función hasta que no se resuelva nuevamente con el proceso disciplinario que corresponde, pero cumpliendo con el debido procedimiento. Si la UGEL, por ejemplo, concluye nuevamente a través del proceso disciplinario en que se ratifica en la destitución, pero se cumple con el debido proceso, entonces nuevamente la persona va a tener que ser cesado de manera definitiva, porque se trata de una destitución. Si cambia la sanción y decide que sea por un cese temporal, entonces será pues lo que decida la comisión de proceso disciplinario, el tiempo que dure el cese temporal. UGEL San Pablo. En caso de los docentes quien acataron la huelga en su descargo, manifiestan que no deben ser sancionados porque tienen en curso un proceso de amparo y que la huelga está judicializada. ¿Se debe sancionar a dichos docentes
o se debe suspender el proceso hasta que se resuelva su proceso de amparo. Lo hemos explicado en la socialización de las normas en el PPT, que una cosa es el proceso penal, otra cosa es la vía administrativa. No olvidemos que aquí estaríamos viendo la conducta negativa del servidor público, que es una falta administrativa. En este caso, podríamos ver el procedimiento administrativo disciplinario, podría ver por la falta como abandono de cargo. No se suspende el proceso, salvo que haya de por medio una medida cautelar. Bien. Bueno, tenemos acá la Ugel Chota. Dice, pregunta, en el caso de hostigamiento sexual hacia una alumna, así no tenga antecedentes el denunciado, ¿puede opinar directo por la destitución del servidor? Bueno, lo primero que tenemos que ver es la falta que ha cometido el servidor. Si es una falta grave o muy grave, y en este caso, por el delito que se menciona, significaría que se trate de un hostigamiento sexual. Ese es un delito que es grave, muy grave. Entonces, en este caso, lo que va a concluir es que, como se trata de una falta muy grave, se va a concluir en la destitución del servidor, desde el punto de vista administrativo. Diferente será lo que decida el Poder Judicial en la denuncia penal correspondiente, que podría llegar a la conclusión de que se diga que no hay mérito para la instrucción del proceso penal, porque no consumó el acto delictivo. Pero, sin embargo, de acuerdo a los antecedentes para un hostigamiento sexual, se tiene que haber incurrido en una serie de hechos de carácter personal respecto del denunciado, como por ejemplo los tocamientos, el manoseo, los besos, digamos de repente videos y qué sé yo, todos esos aspectos que van contra la conducta del servidor, porque está incumpliendo principios, incumpliendo deberes, incumpliendo obligaciones, incumpliendo prohibiciones, lo cual hace que su falta es sumamente grave. Entonces, por eso que la administración ha decidido por la destitución, aun cuando el Poder Judicial a través de la Fiscalía haya concluido de que no hay mérito a apertura de instrucción porque no ha consumado el acto delictivo. Pero eso no es óbice para que se diga que también el proceso administrativo disciplinario, como no hay delito, también se tenga que decir que no hay falta administrativa, que son cosas diferentes. Administrativamente nosotros procesamos por faltas disciplinarias tipificadas en la ley, en este caso de reforma magisterial, porque de eso se trata la consulta. Diferentes de los hechos delictivos en la cual ha incurrido la persona, de los hechos presuntamente delictivos, aun cuando no consumó el acto. Entonces, pero son cosas diferentes, no debemos confundir. Y finalmente es importante señalar que la administración no tiene por qué esperar tampoco que termine lo que decide la Fiscalía para recién decidir aperturar proceso administrativo disciplinario, que son cosas totalmente diferentes. Mientras uno es Poder Judicial, el otro es Poder Ejecutivo. Somos entes diferentes o instancias diferentes. Gracias por la pregunta, que ha sido muy importante. Bien, en la Ugel Hualgayoc, la pregunta es, en el caso de que un docente fue destituido por violación, pero asimismo no presenta la declaración de gastos de mantenimiento de locales escolares. En ese caso, ¿cómo se actuaría si ya fue destituido? No olvidemos que esto también lo hemos explicado, el procedimiento administrativo disciplinario, lo puede ahí ver la apertura por incumplimiento de sus funciones, aún siendo el servidor. Eso no le inhibe de la responsabilidad administrativa que en su momento como servidor público ha cometido. Bien, amigos, hemos cumplido con absorber las consultas que ustedes nos han alcanzado. Probablemente estén quedando algunas que luego seguirán llegando. Ya los contestaremos a través del correo a ustedes. Siempre y cuando ustedes nos alcancen las encuestas de satisfacción, ahí ustedes indicarán su correo y ahí entonces les podemos estar indicando la absolución de la consulta que están quedando pendientes, aparte que se les va a enviar las diapositivas de la exposición que hemos desarrollado, en este caso la doctora Elba de Jesús Arista y mi persona, y con ello pues queremos darle las gracias a todos uno de ustedes por su participación y el interés que le puedan haber prestado a estas exposiciones. Y en todo caso, en otra oportunidad ya volveremos a estar siempre manteniéndonos en contacto para cumplir a satisfacción las necesidades que ustedes tengan
sobre una mejor implementación de los procesos disciplinarios, que tenemos que saber distinguirlas entre lo que corresponde a los administrativos de lo que corresponde a los docentes, como también a los de educación superior. No hay que confundir estos aspectos y no hay que aplicar inadecuadamente las normas. Tenemos que ser bien precisos. Si ustedes tienen alguna duda, pues ahí tienen ustedes los correos que le hemos señalado, tanto de la doctora Elba como el mío, y ustedes nos pueden llamar o enviar una nota por el correo, nosotros les observemos en forma inmediata, ¿no? En ese sentido, quedamos muy agradecidos de todos ustedes y estaremos viéndonos en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.